palavra nosso ilustre convidado, jurista, magistrado Baltazar Garzón, por favor. Muchas gracias. Espero que mi español se entienda, aunque es verdad que entendéis mejor a los españoles el idioma, me refiero, que nosotros el portugués, aunque el brasileño se entiende mejor, es verdad. Siempre la proximidad de los vecinos genera más tensión. Realmente estoy impresionado por las palabras del ministro Banuki. No es normal, querido ministro, oír hablar con tanta claridad a un político y menos a un miembro del Ejecutivo. Algunos, si han oído lo que has dicho, pues a lo mejor pensarán, pues a este ministro le queda poco tiempo. Si así fuera, ministro, creo que merece la pena ser coherente con lo que se hace, lo que se piensa y lo que se dice. Por tanto, mi enhorabuena en ese sentido. Hablabas también de las FARC, de que te titulaban amigo de las FARC. A mí, en su momento, me declararon persona non grata a las FARC, porque me atrevía a decir que algunos de los crímenes que cometían, podían integrar la categoría de crímenes de lesa humanidad o de terrorismo. La cosa tuvo su problema, porque si bien yo no estaba en aquella época en Colombia, mi hijo estaba en una comunidad indígena del Valle del Cauca, con el consiguiente estrés de la embajada española, que como se llama igual que yo, pues temían que la confusión llegara más y tuviera alguna trascendencia. Y yo, que algunas veces cuento esta anécdota, le llamé a mi hijo y le dije que podía salir de allí según aconsejaban las autoridades españolas. Y el chaval, pues él y su primo, que estaban allá en la comunidad, dijeron que ellos se sometían al criterio de la comunidad y que entendían que era mejor quedarse allí y no salir de ese momento. De modo que su madre, que está aquí presente, y yo nos quedamos muy acongojados, aunque contentos por la decisión. Bien, queridas amigas y queridos amigos, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Podíais estar en cualquier otro sitio, pero habéis decidido estar aquí. Yo creo que es una buena opción para hablar de un tema que quizás la primera reflexión que nos tendría que venir a la mente después de lo oído y de lo dicho es si este tema interesa a alguien. Habrá muchos que desde luego no están aquí, porque seguro que todos los que estamos aquí tenemos una vocación universalista de lo que es la justicia, de lo que es la responsabilidad, de lo que es la verdad, de lo que es la memoria, de lo que es la lucha contra la impunidad y contra la represión. Pero habrá muchos que incluso mañana, si es que les llega el espacio que dejen las noticias más actuales para informar del evento, se preguntarán que a qué viene a hablar de algo que ya está superado. Algo que no es moderno hablar de ello. Esa fue, por ejemplo, en el caso español, cuando el proceso de transición, que ha sido un proceso llamado modélico en muchas partes del mundo, abocó a un olvido que todavía perdura, el olvido de la justicia. Ese afán de modernidad, de entrar en Europa, de que era más progresista mirar hacia el futuro que hacerlo hacia el pasado, llevó a una transición que en lo político fue modélico, en lo social dio entrada efectivamente en el club de los países democráticos,
pero que quedó y dejó pendiente una cuenta con la justicia, o la justicia no estuvo a la altura de las circunstancias. Eso lo digo como reflexión crítica de lo que en muchos países sucede. Por tanto, no me entendáis cuando haga algunas críticas que me refiero específicamente a países concretos, aunque también lo voy a hacer. Mi aproximación a estos temas no fue una aproximación científica, para nada. Realmente, como juez y hasta 1996, mi conocimiento de los temas de consecuencias de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, etc., era una aproximación de lector interesado, de estudiante rebelde en los últimos años de la dictadura franquista, donde decidimos que había que mantener un criterio rebelde, una indignación activa frente a un sistema que ya era anacrónico en todos los sentidos y que nunca debió de existir, y los acontecimientos que en aquella época se producían con el golpe de Estado en Chile o pues, las juntas militares argentinas o la represión feroz contra el pueblo maya en Guatemala y en otros casos, era noticia no demasiado frecuente ni incluso de interés en mi país. Había otras cosas, entre comillas, más urgentes a las que atender. Mi aproximación a este tema lo fue como consecuencia de mi actividad judicial. Más allá de ese contexto histórico al que me refiero, mi toma de contacto fue en una fecha concreta, el 28 de marzo de 1996. En ese día yo decidí admitir a trámite como juez central de instrucción número 5. Los jueces en España, los jueces de instrucción, son una especie de mezcla entre procurador, el equivalente al procurador federal aquí en Brasil, y el juez tradicional, hasta el punto de que, salvo la función de juzgar, el juez de instrucción es el que tiene toda la función. Ordena la investigación, dirige la investigación, limita o cercena los derechos fundamentales y los protege también de víctimas y victimarios. En definitiva, es el gran maestre de ceremonias de la investigación de los crímenes, la investigación penal, para preparar lo que después será visto en juicio oral y público ante un tribunal compuesto por 3 magistrados que hasta ese momento no tienen el mínimo conocimiento de lo que se ha hecho, para preservar su independencia y su imparcialidad. Aquel día, y después de estudiar una denuncia, una querella de iniciativa de víctimas y de una asociación de fiscales, el término fiscal, por si me lo oís decir con frecuencia, es equivalente al de procurador del Ministerio. Son integrantes del Ministerio los que ejercitan la acción. Y en ese día lo admití, esa iniciativa, por crímenes de genocidio, terrorismo y torturas contra las juntas militares argentinas, por las víctimas de la represión durante los años del llamado proceso. Es verdad que en aquel momento la iniciativa tuvo su trascendencia, pero no demasiado. En la prensa incluso se dijo que aquello era, hay un término
que hoy comentaba en la comida de bienvenida, que es muy comprensible en España porque es un término taurino y sabéis que seguimos teniendo las corridas de toros. Entonces llama un brindis al sol, ¿no? Como diciendo que es alguna gesta que bien, importante, pero que no vale para nada, porque es una pérdida de tiempo y que pues siempre hay algún tipo loco que se le ocurre creerse esto de que las normas están para cumplirlas, porque no sé si habéis percibido que hay dos tipos de juristas: unos que se creen las normas y las aplican interpretándolas en un sentido o en otro, y otros que asumen que las normas existen, que están en un libro, que ese libro se coloca en la biblioteca y que ya no hay que hacer nada más. A esa categoría, a esa segunda categoría, es normalmente a la que pertenecen las normas del derecho internacional, sobre las que se debate en todos los sitios. Los gobernantes apelan a la defensa de los derechos humanos, al compromiso de la lucha contra la impunidad, pero, ojo, si se trata de aplicar esa doctrina en carne propia, se nos olvidó todo lo que había que recordar. Y la ley está allá, pero que no se le ocurra a nadie aplicarla, porque inmediatamente se dirá: es una iniciativa política, es una intromisión, es una injerencia en el principio de soberanía y territorialidad de otro país. ¿Cómo se ocurre aplicar el principio de justicia universal cuando puede quebrar las relaciones económicas de un país con otro? ¿Cómo puede aplicarse cuando esas relaciones económicas pueden verse deterioradas? Claro, se distorsiona el debate. Esto ocurre en la actualidad también, seguro. Y se lleva a una esfera que no es la del debate. Pues es discutir de normas legales y de interpretación jurídico, y en su caso judicial, y otras cosas son el debate político sobre esas normas que se produce y debe producirse antes de su creación, porque se presume que hay un debate reflexivo cuando las normas ya aparecen en un texto. O así debe ser en democracia, y lo es. Pero también no hay que olvidar que no todo, por ser un sistema democrático, está permitido. Hay unos límites. Desde luego, se puede aceptar interpretaciones que quebranten el derecho internacional, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, derecho penal internacional, es decir, las normas que vertebran a la comunidad internacional, y admitir como válido, como eficaz o como legal y como legítimo pues, sistemas, por ejemplo, más próximos que los que hoy me traen aquí, y también más próximos geográficamente a Brasil y a España, como los de Guantánamo. Es decir, si al día de hoy todavía alguien, y si lo hay, desgraciadamente, sigue defendiendo la legitimidad o incluso la propia idea de legalidad de ese sistema de violación sistemática de derechos fundamentales a través de prácticas como la tortura, tratos inhumanos y degradantes, pues la verdad es que vamos hacia atrás. Sin embargo, lo hay. Lo que sí se ha conseguido en el siglo XX, que como bien sabéis es el siglo más violento de toda la historia de la humanidad, es ni más ni menos que una conciencia universal de los derechos humanos. Es verdad que hemos padecido en el siglo XX y en la última época del siglo XX en particular, ya más allá de la Shoah, del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, sino en fechas mucho más recientes, en el corazón de Europa, o en África, o en Latinoamérica,
pero específicamente me quería referir a los casos de la ex Yugoslavia o de Ruanda, unas escenas que quebrantan el sentido más liviano de defensa de los derechos humanos y de conciencia universal de defensa de los mismos. Y eso en la década en la que se ha conseguido, como bien sabéis, definir en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, por fin, lo que son los crímenes de lesa humanidad, o dar una definición uniforme de los crímenes de genocidio. Y eso tiene su importancia. La tuvo y la va a tener en los años venideros en el ámbito al que nos estamos refiriendo. En la sesión inaugural de los juicios contra los responsables de genocidio y crímenes de lesa humanidad del Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia, el fiscal Richard Gladstone dijo algo que era cierto en su doble vertiente, que nunca imaginamos que después de la Segunda Guerra Mundial pudieran darse hechos como los que se estaban viendo, y nunca imaginamos que no estaríamos preparados para hacer frente a los mismos, porque las normas que hasta ese momento se habían generado habían sido ninguna. Y además, después de la acción del Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, quedan todavía muchas zonas oscuras. Yo soy juez y por tanto tengo que defender esa parcela en la que algo sé y no tanto otras parcelas, aunque sí voy a abogar por la compatibilidad de las distintas formas de afrontar la respuesta frente a hechos gravísimos contra los derechos humanos, de crímenes producidos durante etapas de represión, etapas de dictadura, una vez que esos periodos han concluido. Esa especie o formas de justicia transicional son formas de aplicación de la justicia que compatibilizan, por una parte, lo que es memoria, verdad, la creación de las comisiones de verdad y memoria, y también la respuesta penal. Hay un error muy generalizado, y es de que cuando se crea una comisión de la verdad, una comisión sobre la memoria histórica, se toma siempre el ejemplo de Sudáfrica para argumentar a continuación y sin solución de continuidad que esa es la única forma de afrontar estos hechos pasados. E incluyo a España entre esos países, se aprueba la llamada Ley de Memoria Histórica en 2007, que no contó con el consenso de las fuerzas políticas. El primer gran partido de la oposición, el Partido Popular, se desvinculó de la iniciativa. Desde mi punto de vista es un grave error, porque los temas de memoria colectiva, de memoria de un pueblo, de establecer lo que ocurrió y las consecuencias de lo mismo, es una cuestión de Estado, es decir, que debe de ser asumido por todo el Estado en función de que se trata de crímenes contra ese pueblo y de crímenes de imposible prescripción. Entonces, decía que muchos deciden que ya con esa comisión tipo Sudáfrica terminó la cosa. Dos errores, o dos cosas que hay que llamar. Una, en Sudáfrica hubo responsabilidades penales en algunos casos y fue gente a prisión en otros. Y en segundo caso, lo decía el ministro de Derechos Humanos,
Ojalá tuviéramos un Nelson Mandela en cada uno de los países que ha padecido el fenómeno de la represión o de la dictadura y, por tanto, esa etapa negra y oscura de represión o de ataques contra la humanidad. Porque entonces se tendría quizás la solvencia moral, si es esta persona quien lo dice, pues este símbolo, quien lo dice, para por lo menos poder prestar una atención y una solvencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución sobre El Salvador, el caso de los jesuitas asesinados en El Salvador, de fecha 22 de diciembre de 1999, lo dice meridianamente claro. Es decir, se trata, con la actuación de la Comisión sobre la Verdad, de preservar la acción de la justicia a la vez que el derecho a la verdad. Para nada es incompatible. Es decir, reserva su espacio a la acción judicial. Yo soy consciente de que uno de los argumentos que se utiliza para criticar la acción judicial es la fragilidad del sistema democrático después de salir de un sistema de dictadura tiene, y la posible reversibilidad de esa situación hacia una situación de represión. A pesar de esto, una auténtica democracia tiene que arriesgarse para consolidarse hacia el futuro. No es una cuestión de pasar, decía bien el mismo, es una cuestión de consolidación y de prevención hacia el futuro. El todo vale o el aquí no hay límites para la voluntad del que decide violentar los derechos básicos de las personas es una doctrina gravísima y nos trae a la memoria la doctrina de la seguridad del Estado, la doctrina de la Escuela de las Américas, la doctrina que después y desde entonces hasta ahora todavía algunos practican. Decía la fragilidad. Recordaréis cuál fue la decisión que se tomó en su momento en Argentina, inmediatamente después de la caída de las juntas militares, que no cayeron por la violación sistemática de derechos fundamentales, por las desapariciones, por los asesinatos, por las torturas, cayeron por la guerra de las Malvinas, porque el señor Galtieri en su iluminación y los demás responsables decidieron que podían mantener una guerra contra su graciosa majestad de Gran Bretaña. Craso error si se estudia mínimamente la historia del pueblo británico y sobre todo si se calibran las fuerzas. Y cuando se juzgó a Galtieri, solo se le juzgó por la guerra de las Malvinas. Curiosamente, la única iniciativa penal por crímenes, genocidio, terrorismo y torturas que se produjo fue la orden de detención internacional que yo mismo dicté contra él en 1997. Pues bien, en 1985 el presidente Raúl Alfonsín aprobó, consintió y propugnó la aprobación de las leyes de obediencia debida y punto final, es decir, leyes de perdón, porque en ello iba la seguridad del pueblo argentino. Sin embargo, la historia ha sido bien diferente. Yo sé que en algunos países dicen: nosotros no somos Argentina, nosotros somos un Estado consolidado de derecho. Craso error también. Hay un dicho muy castizo, castellano: cuando las barbas de tu vecino veas en remojo, veas afeitar, pon las tuyas a remojar. Es decir, nunca se debe de menospreciar lo que acontece en otros países y la historia, porque esta se repite cadencialmente
durante cada uno de los periodos, y los ejemplos serían numerosísimos. Digo que no fue ese el resultado final que se auguraba, sino exactamente todo lo contrario. Y decía que era su error porque el dictador en su momento, y aquellos que de buena fe, como fue el caso de Raúl Alfonsín, interpretaron como la seguridad y la conveniencia, uno para mantener su poder y el otro de la democracia, se equivocaron, porque las víctimas y los colectivos de derechos humanos no callaron. Se les intentó callar durante la dictadura y después de la dictadura. Sin embargo, el ciclón y el ejemplo de las mujeres con el pañuelo anudado a sus cabezas, el clamor era mucho más alto que el de cualquier otra voz que se pudiera alzar en contra. Tan es así que no solamente llegaron a organismos internacionales, sino que también llegaron a la justicia de otros países y se iniciaron las acciones, porque no estaba previsto, nadie había previsto que ya no vivimos en celdas compartimentadas. Estas existían cuando la represión. Ahora que se dice mucho y se habla sobre la aldea global, a mí me hace gracia el término, pero ya está acuñado, y hablemos de aldea global. Y hablemos de globalización, que yo odio esa palabra. Y la odio menos si digo vale, pero hablemos simultáneamente de universalización. Esa me gusta más. Y hablemos de universalización de los derechos humanos. Y hablemos del concepto universal de víctima. Y hablemos del carácter internacional de los crímenes cometidos y que se cometen. Y hablemos de la persecución, ¿por qué no?, de este tipo de crímenes, cuando estos crímenes afectan a la comunidad internacional. Y habéis oído muchísimas veces el discurso que se produce, es genial, de apropiación de los crímenes por parte de los perpetradores. Al fin de los tiempos y de los días se dan cuenta de que se les puede investigar, y entonces reclaman aquello que ellos no practican. Es decir, no hay derecho a investigarlos. Pero cuando se trata de investigación de crímenes, por ejemplo, de narcotráfico, nadie se ha preocupado jamás de que sea un crimen internacional. Todos nos festejan que haya cooperación entre jueces, entre fiscales, que los sistemas policiales actúen proactivamente. Y yo digo, ¿por qué cuando se trata de crímenes mucho más horrendos, como son los de lesa humanidad, genocidio, masacres continuadas y demás, surge el sentimiento nacionalista y la protección de aquellos que violentaron todos los sistemas? Es un fenómeno que hay que analizar. Yo le llevo dando vueltas años, ¿no? Tengo más o menos una idea, pero me cuesta trabajo todavía entender cómo no se ve claramente que efectivamente por esa universalización de este tipo de conductas y en la comunidad internacional en la que vivimos y que hemos formado todos los estados, ya no hay espacio a que crímenes que son o pueden ser catalogados contra la humanidad no puedan tener una respuesta basándose en el principio de igualdad ante la ley, ni más ni menos. No es tan complicado. Y además no es cierto, lo digo con el máximo respeto a quien discrepe de lo que voy a decir, pero también con la máxima contundencia. No es cierto que ocurra algo. No es cierto que los sistemas democráticos se quiebren porque la acción de la justicia se produzca. Es mentira. Es exactamente lo contrario. Y las pruebas están dando históricamente la razón. Porque hay en muchos países
procesos abiertos y no sucede nada. Sucede que se está conociendo lo que realmente aconteció. Sucede que lo que acontece es que cuando las pruebas afloran, nos damos cuenta de la inmensidad del mal que se produjo. Sucede que cuando hay unas torturas sistemáticas en Abu Ghraib, en Irak, y se ponen sobre la mesa, al principio se niega la evidencia y cuando las pruebas son abrumadoras, la gente se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues de aquellos vientos vinieron estos lobos. Es la misma historia que se repite. De ahí que esas etapas queden perfectamente delimitadas y las heridas limpiadas y suturadas. Y es una conciencia democrática que yo, desde mi experiencia judicial, he ido comprobando y compruebo. Porque realmente en todos los países la discusión es la misma. Por ejemplo, la discusión es la misma en si se trata de crímenes de lesa humanidad o no, en si hay prescripción de los crímenes de lesa humanidad o no, en si se puede aprobar una ley de amnistía que proteja a los perpetradores. Si aprobada esa ley de amnistía, se puede aplicar el criterio de la permanencia delictiva de estos crímenes y, por tanto, reivindicar la actualidad de los mismos. Tesis en la que yo me ubico. Y, por tanto, para los que no sean técnicos en derecho, lo que significa la permanencia delictiva de un delito que se aplica principalmente al caso de la desaparición forzada de personas es que mientras que no se dé razón cierta del paradero de la víctima por aquellos que produjeron la desaparición o por las autoridades del Estado que la consintieron, propiciaron o no evitaron, y posteriormente por aquellos que tienen el control de los eventuales datos, pruebas, documentos, etc., y se han puesto a disposición de la justicia, ese crimen se sigue cometiendo. Pero eso no lo dice Baltasar Garzón. Si lo dijera, pues sería un honor para mí. Es decir, yo me he sumado a esa teoría. Eso lo dice ya en 1988, cuando yo recién comenzaba en mi destino actual, con 7 años de profesión como juez. Lo decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velázquez Rodríguez, y después de este caso infinidad de sentencias. Pero lo dice más recientemente la misma Corte Interamericana cuando dicta una sentencia, 2 sentencias memorables respecto de las autoamnistías de Fujimori, en los casos Barrios Altos y La Cantuta, de 14 de marzo de 2002, donde de verdad que aquellos que se aproximen a estos temas, yo les aconsejo encarecidamente que la lean, esa sentencia sobre Barrios Altos y la posterior de La Cantuta, que va en el mismo sentido y la condena. ¿Y sabéis cuál es el resultado de esa sentencia? Pues que Fujimori está sentado en el banquillo y está siendo juzgado. Eso sí, al presidente del tribunal se lo quieren cargar, porque está ni más ni menos que exigiendo que haya un juicio justo, lo que no hubo en aquella época. Y se está permitiendo precisamente que se cuestione y recuse al presidente del tribunal, lo que tampoco se permitía en aquella época, probablemente se le hubiese desaparecido. Entonces, se está produciendo esa respuesta. Y esa respuesta ha venido de la mano de un sistema interamericano de derechos humanos, que era desconocido por Fujimori y que no aceptaba las competencias de la Corte. Pero no todo poder es indefinido, ni siquiera el de los dictadores. Al final, la grandeza del sistema democrático, del Estado de Derecho,
es que se responda no con ánimo de venganza, sino de justicia. Y son cosas perfectamente separables y distintas. La venganza es un sentimiento, la justicia es un valor fundamental del más nuclear de los principios democráticos. Y no soy yo quien dirá que la justicia lo arregla todo, va bien, lo desbarata casi todo. Porque, bueno, si queréis, podemos empezar a hablar de la justicia y criticar a la justicia, que hay materia donde hacerlo, desde la lentitud, desde la falta de compromiso, desde la falta de reacción, desde la falta de conciencia que a veces los jueces podemos tener frente a los problemas de la sociedad y a la respuesta que debemos dar a todos y cada uno de los fenómenos que se nos presentan y que tengan carácter delictivo. No podemos seleccionar. Y la justicia a la carta no es justicia. Y en definitiva, aquellos que piden pasar páginas sobre determinados hechos, lo que están pidiendo es una justicia a la carta. Y nadie está por encima de la ley. Esto que lo decía Voltaire ya hace muchos siglos, es un principio que está en todos los textos internacionales. Y hablaba del caso Barrios Altos, pero volvamos al caso Argentina. La derogación de las leyes de punto final y obediencia de vida dio paso tenue a lo que después sobrevino, que fue la nulidad por la Corte Suprema de Justicia. Y fue una decisión que no supuso ninguna fractura del Estado ni de la sociedad. Podemos convenir que Argentina lo ha pasado fatal en la época del corralito y podemos hablar de la voracidad de las empresas internacionales o de la ineficacia de los gobernantes que durante más de una década casi depredaron a los ciudadanos. Y yo conocí a uno de ellos precisamente en este hotel. No es de la Rúa, que antes mencionábamos con el ministro, sino Carlos Magno, que además tuvo la gran acción histórica de firmar un decreto en contra mía, lo cual es un honor, y fue que se prohibía cualquier cooperación de la justicia argentina en la investigación de los crímenes que la Audiencia Nacional que yo adelantaba en aquella época en España. Ese decreto fue anulado por Ernesto Alquiste. Pero piensan algunos que cuando se prohíbe, se consigue. Esto es como lo de la inmigración en la actualidad. Piensan algunos que estableciendo normas durísimas contra la inmigración o esas directivas de retorno de la Unión Europea, que está en una línea, como lo he dicho por escrito, lo puedo decir públicamente, de una esquizofrenia bastante perniciosa en este tema, que se pueden poner puertas al campo. Es decir, la inmigración va a seguir existiendo mientras que no se solucionen las causas matrices, las causas reales de la misma. Pues esto es lo mismo. Es decir, aquí lo que se enfrentó fue sencillamente una inercia judicial que ya estaba iniciada, que no podía pararse y que nos obligó a inventar, o más que inventar, a encontrar nuevas fórmulas de cooperación dentro del marco legal internacional que se nos da. Y se consiguió. Y jueces argentinos, fiscales argentinos, cooperaron con jueces españoles, franceses, italianos, etcétera, en la investigación de estos crímenes. Y lo mismo sucedió en el caso de Pinochet. Yo recuerdo que cuando conocí al juez Guzmán Tapia, que era mi homónimo en Chile, investigando al senador Augusto Pinochet, no podíamos hablar, ni siquiera por teléfono, porque le recusaban. Allí en España ya íbamos un poquito más avanzados y la recusación la habían intentado varias veces, pero al final ya habían desistido de esa línea, ¿no? Entonces no podíamos hablar.
Tuvimos que llegar al año 2000 y en un acto de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina nos encontramos y allá nos pudimos dar un abrazo, iniciar una muy buena amistad, pero que le supuso otro intento de recusación también, porque se había abrazado con el juez Garzón, que en España estaba investigando el caso Pinochet. Pero fijaros las vueltas que da la historia. Y esto es lo que yo quiero que se retenga, por quien tenga que retenerse, el cómo negarse a la evidencia de esa necesidad de justicia se puede volver en contra. Aquella justicia que se negaba en el caso Pinochet, aquella cooperación que se negó también como en Argentina, al final fue la que determinó no ya el avance de los derechos humanos, etcétera, que eso cada uno puede tener su visión, sino la iniciación de investigaciones por delitos fiscales y por alzamiento de bienes contra Pinochet y su familia, porque hubo un juez andaluz que ordenó el embargo de todos los bienes de Pinochet en 1998, después de ordenar su detención. Y yo creo que la única aplicación positiva de la ley patriótica de los Estados Unidos, del nefasto recuerdo de la aplicación, pues yo creo que la única aplicación positiva fue que propició la creación de comisiones en el Senado de los Estados Unidos, una de las cuales investigó al Banco Riggs, que era donde Pinochet tenía el money. Y entonces se encontraron los senadores, el senador Wilson, que era el que encabezaba, diciendo, bueno, aquí resulta, recuerdo que hay una resolución de un juez español embargando los bienes. ¿Cómo es posible que en el año 2000 $8 millones de las cuentas del señor Pinochet y su familia desaparecieran? ¿Quién autorizó ese reintegro de dinero? Entonces se preguntó y rápidamente las autoridades chilenas comenzaron la investigación contra Pinochet y contra su familia por delito fiscal, evasión de capital, porque evidentemente no había declarado nada a la hacienda pública, no había pagado las tasas. Estaría bien. Y consecuentemente también se consiguió que $9 millones fuera el único dinero que se ha conseguido hasta la fecha en el ámbito penal para las víctimas. Como consecuencia de esa decisión se inició una acción contra el Banco Riggs y yo tuve que ordenar o aprobar el acuerdo que víctimas y en este caso el banco habían llegado en Estados Unidos, y $9 millones de dólares fueron a parar a la cuenta de la Fundación Salvador Allende, a la que yo encargué que distribuyera el pago proporcional a todas y cada una de las víctimas que comparecieran acreditando su calidad de tal según el listado. Es decir, fijaos las vueltas que da la vida. Es decir, ¿quién iba a pensar que aquello pues produjo su resultado? Voy a terminar. Os prometo que tenía un discurso que además he escrito cuando he estado estos días de vacaciones y no he dicho casi nada de lo que tenía previsto decir, pero sí, realmente casi todo está dicho. Dice el capítulo primero del informe de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos de Brasil. Voy a leer en portugués, si no se me entiende, pues luego lo digo en castellano. Dice: só conocendo profundamente os horrores e as atrocidades daquele lamentável período de nossa vida republicana, o país saberá construir instrumentos eficaces para garantir que semejantes violacións dos dereitos humanos non se repitan nunca más. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero el papel de juez histórico que se desvela y que se postula y se reafirma en este informe no solo es el máximo al que se puede aspirar, el máximo al que se puede aspirar en cualquier sistema democrático, y partiendo y afirmando
la consistencia del mismo, y que la acción de la justicia no tiene por qué ser una justicia de máximos. No es aquel aforismo latino, dura lex sec lex, es decir, la ley es dura pero es la ley se debe de interpretar, y los jueces tenemos la obligación de hacerlo, pero hay posibilidades de respuesta desde la vía judicial. Hay respuestas que se están dando en otros países de la región y que están siendo criticadas y polémicas, pero se están abordando. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz en Colombia, que ha posibilitado la desmovilización de 36.000 paramilitares y 19.000 guerrilleros de las FARC. También es verdad que ha generado unas polémicas importantes, y las está generando porque, como consecuencia de la misma, unos 60 legisladores de la actual Cámara de Representantes y de otras esferas municipales y gubernamentales de Colombia están siendo investigados por la Corte Suprema, y se les está exigiendo los vínculos con los paramilitares, la financiación, el enriquecimiento, aquello que se dice delitos conexos. Por cierto, como inciso, cuando se habla de delitos conexos es difícil admitir que un crimen de lesa humanidad sea conexo con otro crimen como pueda ser el delito político. Más bien, y en todo caso tendría que ser al contrario. Esos intentos, que están siendo polémicos, pero que se están haciendo, incluyen una respuesta judicial y una respuesta reparadora de las víctimas. Reparadora en lo moral, en lo ético, en lo económico, en el derecho a la verdad, con audiencias públicas, con confesión de la verdad de cada uno de los hechos, y una respuesta penal escasa, por cierto, en la que el principio de proporcionalidad de la pena ha sido muy cuestionado. Es el límite de pena que establece de 8 años, pero incluye una compleja realidad de penas alternativas que, con la participación de las víctimas, se está tratando de abrir paso. Y quizás sepáis el enfrentamiento tan grande que ahora mismo hay entre la Corte Suprema de Colombia y el presidente Uribe. El presidente con una popularidad cerca o pasando el 90%, y que es digno de admiración y respeto en muchos casos, pero que aquí está llevando la confrontación con la Corte Penal Internacional, con la Corte Penal Suprema, la confrontación a unos límites muy peligrosos. Pero se está produciendo la respuesta. Por tanto, cada uno en su ámbito tiene posibilidad de dar esa respuesta desde la verdad, desde la historia y desde la justicia, y siempre teniendo aquello que decía al principio, de que no vivimos en una celda, no vivimos solo en un país, vivimos en todos los países, y las víctimas no son solo brasileñas, españolas, argentinas, francesas o iraquíes, sino que son víctimas universales. Y por tanto, tanto derecho tiene la comunidad internacional a que la exigencia de justicia se cumpla como cualquier ciudadano del lugar donde se produjeron esos acontecimientos. Hay una frase, un pensamiento que a mí me llamó poderosamente la atención y que describe bastante bien cuáles son los límites que cualquier Estado de Derecho debe de tener, en distinción con cualquier Estado que no sea de derecho o en el que la represión sea la norma. Es una frase que se produjo, que la dijo el general de la Chiesa. Quizás tú la recuerdes, que es en la época del secuestro de Aldo Moro, presidente de la República Italiana, en 1978.
Aldo Moro había sido secuestrado por las Brigadas Rojas, organización terrorista italiana, y el general de la Chiesa era el responsable máximo del mando antiterrorista en aquel momento. Posteriormente fue a Palermo, Sicilia, donde en 1982 fue asesinado por la mafia, y su asesinato fue investigado por Giovanni Falcone, asimismo después, como sabéis, asesinado por la mafia. Pero eso es otra historia. La historia de 1978 fue que cuando, detenido uno de los presuntos secuestradores de las Brigadas Rojas sobre Aldo Moro, alguien le planteó al general de la Chiesa que podía torturarse, podía presionársele, y de esa manera sacar información y salvar a Aldo Moro. La respuesta del general de la Chiesa fue: Italia no se puede permitir la práctica de la tortura. Esa reflexión indica cuáles son los límites, cuáles son esas fronteras inquebrantables, pero además lo que traduce, lo que transmite es que debe ser la respuesta de las instituciones, y principalmente, aunque no solamente, la del Poder Judicial, el Ministerio Público, la que encabece esa acción regeneradora y de protección real a las víctimas tal como merecen. Porque el problema con las víctimas es no solo que se les matara, torturara, desapareciera, etc. Es que es la segunda tortura añadida de la denegación de justicia, y la tercera de hacerles responsables de cualquier mal que pueda acontecer a un Estado, cuando ese Estado se declara incapaz de proteger.